cómo se estudia la escritura universitaria en Latinoamérica, y hay una primera parte, ¿sí?, que es cómo se investiga escritura académica en Latinoamérica, y lo que voy a hacer acá es mostrarles qué se ha investigado en las últimas 2 décadas, ¿sí? Y esto que les voy a mostrar está basado en algunas investigaciones que hicimos. Este estudio está publicado y la verdad que fue un estudio bastante leído en la comunidad. Se titula Panorama histórico y contrastivo de los estudios sobre lectura y escritura en educación superior, publicados en América Latina. Y la pregunta que nos hicimos es, ¿cómo se caracterizan las investigaciones sobre lectura y escritura en educación superior? En ese caso era de los últimos 15 años porque lo enviamos a publicación. En el 2015 ya pasaron 5 o 6 años más. Y lo que hicimos ahí fue analizar 4 revistas muy importantes, revistas que para la comunidad son las más leídas. Partimos de una encuesta donde levantamos eso. Signo y Seña, Revista Brasileña de Lingüística Aplicada, Signos y Lenguaje. Entonces, de alguna manera, vamos a asociar los resultados a estos países, que son países líderes. Ahí nos falta México, que son los países que más producen hoy en temas de lectura y escritura en Latinoamérica, ¿sí? Bueno. Algunas cuestiones que es importante marcar, que en toda Latinoamérica, me gustaría después saber más sobre cómo es la situación en Chile, esto varía un poco de país en país, pero en términos generales desde los años 80 ha habido una expansión impresionante, astronómica, de la educación superior, con diferentes configuraciones, depende de si estamos en Perú, en Chile, Argentina, Brasil, México, pero en todos los casos ha crecido muchas veces, se ha multiplicado a veces 5 veces, a veces 7, a veces más, y eso también ha sido una de las motivaciones, pensamos, en la multiplicación de cursos y programas de escritura en educación superior, otro fenómeno del 2000 para acá. Hay una revista muy importante que también yo creo que ayudó a la consolidación del campo, que se llama Lectura y Vida. Esta fue una revista que existió durante 30 años y que, si la quieren leer, está totalmente online. En el 2010 se dejó de publicar. Los primeros números de los años 80 son, la verdad, que están muy desactualizados y usan hasta palabras que hoy serían un escándalo, un escrache o una funa, pero es una revista súper importante. Se publicó en la Universidad Nacional de La Plata de Argentina y es parte de la International Literacy Association. Bueno, por otro lado, hay otra entidad muy importante que es la Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina. Me parece que hay una sede en Bolivia, puede ser. Estoy ahora citando de memoria. Pero la Cátedra UNESCO ha sido una punta de lanza muy importante al desarrollo de los estudios de la lectura y la escritura. Yo diría más en los años 90 y la primera década de los años 2000, más que ahora. Sobre todo porque sus líderes estaban en un momento de altísima productividad, en Colombia, Argentina y Chile, pero sigue siendo una red muy potente e institucionalizada. En Arequipa hay una sede, por ejemplo, ¿cierto? Arequipa, estoy citando de memoria, después me corrigen si estoy equivocado. Y lo que pasa es que la Cátedra UNESCO abarca todos los niveles educativos. Entonces, es más en los últimos años que empiezan a aparecer asociaciones más específicas de educación superior. Y hay muchas redes que luego voy a explorar un poquito más. Miren, este es un gráfico, no sé si se llega a ver, en donde cuantificamos por año, es una línea temporal, el interés, las investigaciones dedicadas a lectura, escritura y a lectura y escritura, ¿sí?, en nuestro estudio. Y lo que podemos ver acá, es que la lectura en los últimos 20 años es un tema que no ha generado demasiado interés, así como en los años 80 y 90 era un tema prioritario. Hoy se investiga más escritura que lectura. O, en todo caso, se investiga lectura y escritura como parte de un mismo fenómeno, un fenómeno vinculado, muchas veces a partir de un concepto que es el de literacidad. El concepto de literacidad o literacy es un concepto que abarca lectura y escritura. En Latinoamérica a veces usamos el concepto de lectoescritura, que también se vincula a ese par, lectura y escritura. Ahora, lectura y escritura son cosas distintas, ¿sí?, aunque en términos de participación y de enseñanza van de la mano, y además se estudian de manera distinta, porque hay una diferencia a la base que es muy importante. Cuando leo, no se ve qué pasa, porque leo acá adentro. Entonces, la manera de medir lectura siempre es una manera indirecta. Mido por cómo muevo los ojos, mido por lo que digo que entendí, mido por un cuestionario.
¿sí? Pero no mido directamente. En cambio, la escritura es un producto externo, externalizado. Entonces, la escritura, digamos que desde ese punto de vista, nos permite mucho más material, ¿no? en su estudio y por eso los paradigmas más textualistas o más culturales operan súper bien, porque tenemos ahí el texto, ¿sí? O tenemos ahí el producto cultural. Bueno, por otro lado, los temas que más se han investigado, según este estudio que hicimos, dan prioridad, en el caso de la revista argentina, a temas de discurso. Temas de discurso, fenómenos discursivos, han tenido preponderancia en una primera etapa, por lo menos en la primera década, ¿sí? ¿Cómo son esos textos que escriben los estudiantes? En el caso de Chile hay interés por la lectura y escritura de los estudiantes, y en Colombia vimos, la revista colombiana, que había un interés más por cómo se enseñaba. Entonces, si se fijan, son focos distintos, focos distintos. Ok. En el caso de lectura y escritura estudiantiles, la diferencia con discurso es que aparecen los escritores, ¿no? Entonces, en discurso, puro texto. Lectura y escritura estudiantiles, bueno, hay texto, pero hay escritores también. Y en el caso de Colombia está más bien de la revista colombiana, no del país. La mayoría de los trabajos hablan más del enseñar lectura y escritura. Estas fueron algunas tendencias que vimos, y ustedes mismos pueden ver en qué lugar se ubican, ¿no? Pero también esto me sirve para mostrarles el panorama de diferentes elementos que se han investigado. Bueno, este gráfico es bastante complicado, pero lo quería mostrar porque hicimos una clasificación que fue muy trabajosa. Este estudio lo hicimos con autores de varios países de Latinoamérica, con colegas queridos y muy potentes y conocidos. Fíjense, ahí tenemos marcos teóricos. Tenemos, los voy a explicar, ¿no? Porque están las siglas. Tenemos el marco teórico de la etnografía para investigar lectura y escritura, el marco de los llamados nuevos estudios de la literacidad, una corriente más bien británica, pero con referentes en Latinoamérica como Virginia Zavala, la lingüística sistémico-funcional, que es un enfoque lingüístico con foco en la construcción de significados orientados a objetivos, el interaccionismo sociodiscursivo, que es una perspectiva de la Escuela de Ginebra, Bronckart, etcétera, de amplia influencia, sobre todo en Argentina y Brasil. Las lenguas para fines específicos, que tiene que ver sobre todo con perspectivas de enseñanza de discursos disciplinares o de segundas lenguas. La multimodalidad, que es cuando nos interesa no solo el texto verbal, sino su interacción con imágenes, con sonidos, con movimiento. Los estudios retóricos del género, que es una corriente de orientación norteamericana, con autores como Charles Weiserman, muy conocido ahora en Latinoamérica, nos ha visitado muchas veces, la lingüística de corpus, un enfoque que tuvo su pic de interés en algún momento, la lingüística textual, una línea más tradicional y justamente textualista, más tipológica, de línea alemana, española, el cognitivismo, que sobre todo está vinculado a estudios de la lectura, como les decía antes, porque aparece la mente-cerebro, la escritura disciplinar, y enfoques mixtos, porque en Latinoamérica somos así, somos mestizos, nos gusta mezclar, somos heterogéneos, entonces tomamos un poco de sistémico funcional y los polvoreamos con nuevos estudios de la literacidad, ¿sí? Y le damos un fuego lento de estudios retóricos del género y nos sale una comida bastante sabrosa, pero con cierta complejidad de articulación. Bueno, eso para que vean, hay una predominancia de los enfoques mixtos y luego cada uno puede ver qué enfoques se favorecen en las revistas de cada país. También nos preguntamos qué ámbitos se investigan. Ahí pusimos grado, posgrado, discurso experto, diferentes niveles educativos, en este caso de escritura académica, ¿cierto? Y lo que vimos en ese momento es que había un interés marcado por el grado o pregrado, no sé cómo se dice en Bolivia, en Chile se dice pregrado, en Argentina grado, es decir, los primeros años de formación universitaria. Hoy en día, si hiciéramos este estudio de nuevo, probablemente el posgrado subiría, porque el posgrado se está instalando como un ámbito de interés súper fuerte para los estudios de la escritura.
Bueno, por otro lado, también nos preguntamos qué ámbito disciplinar, qué tipo de escritura académica era de mayor interés. Y fíjense a la izquierda que interesa mucho la escritura de profes en formación. ¿Por qué la formación docente o la formación inicial docente es de alto interés en la mayoría de los países? Entonces, muchos han estado investigando ese ámbito. También lenguas y letras, porque nos pasa un poco a los de letras que decimos, bueno, investiguemos este sector, ¿no? Este territorio que nos queda cerca, conseguimos los textos. Creo que eso explica un poco por qué investigamos tanto el discurso de las letras. Aparece también ingeniería, salud, ciencias y muchos trabajos que comparan ámbitos. Esto es súper interesante, está bastante asentado en Latinoamérica, que es decir, ok, ¿cómo se escribe en ingenierías en comparación con filosofía, por ejemplo? En un rato les voy a mostrar algunos estudios al respecto. Bueno, ahí se ve chiquito, pero también nos fijamos qué géneros se investigaban. Y lo que vimos es que predomina la investigación del artículo de investigación. Así que les voy a decir una barbaridad, pero no investiguen el artículo de investigación, porque ya se ha investigado mucho, ya es aburrido. O sea, si fuera, vuelvo al papel de editor, otro trabajo sobre artículo de investigación, investiguemos otros géneros más entretenidos, como la lectura de los contenidos nutricionales de los alimentos en supermercados o también géneros académicos, pero no el artículo de investigación que ya está muy trillado. Por otro lado, hay muchos trabajos en donde se comparan géneros, ¿no? O se hacen estos mapeos que les decía de géneros diversos. Bueno, acá también les quería mostrar un trabajo que publicó Natalia Ávila en 2017, en donde levantó los autores más citados, latinoamericanos y no latinoamericanos del campo. Esto es interesante porque nos da un panorama de qué autores se citaban. Esto es de la primera década, del 2000 al 2010. Entonces aparecen autores que les van a sonar como Carlino, Van Dyck, Weiserman, Casani, Parodi, Arnoux, Halliday, Bakhtin, Bereiter, Flowers, Wales, Marinkovic. Una suerte de canon en un trabajo que hizo Natalia. Nosotros tomamos este trabajo como inspiración y vamos a publicar un trabajo con Valentina Faller en donde hicimos un mapeo más extenso, un trabajo colectivo y a lo largo de 20 años. Y en esos 20 años levantamos todos los autores latinoamericanos más citados, quitando las autocitas, que siempre las autocitas, no sé por qué nos autocitamos tanto, las autocitas inflan, ¿no? Los autores, no nos autocitemos tanto, una o dos autocitas, no más. Bueno, y ahí aparecen los nombres, algunos nombres que veíamos antes, pero otros de investigadores, digamos, de la nueva camada, podríamos decir. Venegas, por ejemplo, aparece por ahí, no sé si se llega a ver, Estela Moyano, y otros autores que son súper interesantes y que que son más clásicos, ¿no? Y que se están recuperando o se están volviendo a citar. Una autora que yo descubrí hace poco, mexicana de larga tradición, es Judith Kallman, que aparece entre los 15 más citados. Judith Kallman es una autora que tiene su producción más fuerte hace 20 años atrás, pero que hoy la estamos recuperando porque Judith Kallman, después les puedo pasar algunos libros, son open access, es una autora que investigó la lectura y la escritura desde un punto de vista cultural y de prácticas, que es hoy la tendencia más instalada. Entonces, yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales se está recuperando tanto a esta autora, que no ha investigado particularmente educación superior, sino le ha interesado, por ejemplo, los ámbitos no escolarizados, y eso lo marco como algo interesante, ¿no? Virginia Zavala también está investigando últimamente ámbitos no escolarizados. ¿Por qué investigar lectura y escritura siempre en ámbitos escolarizados, ¿no? ¿Por qué no irnos a otros ámbitos de participación letrada? Bueno, entonces ahí es un panorama rápido de temas, de paradigmas, de autores. Voy a hacer una pausa acá, por si hay alguna pregunta, si quieren escribir en el chat o algún tema para aclarar o profundizar de este primer recorrido sobre qué se está investigando
o que se ha investigado en los últimos 15 años. Y si no, sigo nomás. Pero voy a abrir micrófono o chat un minutito. ¿Estamos ahí? ¿Nadie se durmió? ¿Nadie se aburrió? Claudia dice, ¿por qué Carlino es la más investigada? No la más investigada, sino la más citada, ¿no? Entonces, ¿por qué Carlino es tan influyente? Fíjense que en el trabajo que hizo Natalia es la más citada de todos, incluyendo todos los autores internacionales, y en nuestro estudio no solo es la más citada, sino que es mucho más citada que la segunda más citada, o el segundo más citado, ¿no? Es como nos deforma la curva, es una curva normal hasta que llegamos a Carlino que se dispara. Bueno, es una buena pregunta, Claudia, y yo creo que la respuesta es que Claudia Carlino, por un lado, le puso nombre al campo. Le puso nombre al campo, por lo menos en Hispanoamérica. Paula Carlino inventó un nombre para algo que estaba pasando, pero que no tenía nombre. Le puso alfabetización académica. Un término que tiene problemas, que podemos discutir, que hoy no nos gusta usar tanto, pero que sin embargo tuvo una enorme influencia porque, y fue muy, muy importante, y lo sigue siendo, porque le puso un nombre, además un nombre creativo y un nombre latinoamericano. Esa frase la inventó Paula, que trasladó su formación en alfabetización inicial o su vinculación con esa bibliografía a Delia Lerner, por ejemplo, maestras que ya ha tenido, lo llevó a la educación superior. Casi como declaración política de que en educación superior también hay que alfabetizar. Entonces, eso es lo que hace Paula y por eso es tan citada. El segundo motivo, en mi opinión, por el cual Paula es tan citada, es porque Paula publica una serie de trabajos, sobre todo entre el 2002 y el 2005, en esa frase, que es el momento justo, que son muy, pero muy buenos. Son unos trabajos conceptualmente súper sólidos, son trabajos que uno los lee hoy, 20 años después, y siguen siendo potentes, no han envejecido. Igual podemos discutir cosas, pero en general nuestros textos envejecen, ¿no? Y uno se da cuenta, ay, ¿por qué dije eso? Y en particular, Paula se atrevió a hacer teoría. Y nosotros como latinoamericanos no nos animamos a hacer teoría. Nosotros decimos, ¿cómo? Nosotros estamos acá en la periferia, ¿no? En el sur del sur, en el hemisferio sur, lejos, en el sur global. Entonces, nosotros no hacemos teoría, la teoría la hacen los maestros del norte, ¿sí? Bueno, entonces Paula dijo no, a pesar de que ella se basa muy fuertemente en los maestros del norte. Creo que parte de su originalidad es en haber postulado teoría desde Latinoamérica. Y eso es algo muy importante y que también nos tiene que servir como ejemplo para hacer teoría. Nosotros tenemos que hacer teoría, podemos hacer teoría y hacemos teoría. Así que gracias, Claudia, por la pregunta. Y ese es el motivo por el cual se cita tanto, creo yo, esos tres motivos a Paula Carlino. Ramiro, ¿querías agregar algo? Sí, has mencionado algunos enfoques en la primera parte de esta última intervención, y uno de ellos es el enfoque del interaccionismo sociodiscursivo, si no me equivoco, ¿verdad? Por aquí, Sí. aquí en la carrera estamos leyendo el interaccionismo conversacional, que tiene precisamente que ver con la investigación que estoy desarrollando, y con mucho gusto te haré llegar, porque ya estamos a menos de un mes de presentar el resultado final. Seguro que te haré llegar. Y yo quisiera, si pudieras dar un poquito más de referencias respecto a este enfoque del interaccionismo sociodiscursivo, por favor. Gracias. Sí. Ramiro, en principio, gracias por la pregunta. No se vincula al interaccionismo conversacional. El interaccionismo sociodiscursivo es una perspectiva específica de una corriente de lingüistas francófonos. Un autor, a ver si tengo por acá para pasarle, espérenme que voy a abrir mi gestor bibliográfico.
esperen. Mientras converso con ustedes en vivo, hago la búsqueda, ¿sí? Un autor muy importante es Bronckart, y se la asocia con la llamada Escuela de Ginebra. Son lingüistas o psicólogos interesados en lenguaje, que tienen un enfoque, digamos, sobre la didáctica de la lengua. Entonces, el interaccionismo sociodiscursivo está interesado en la enseñanza de la lengua. No tiene que ver con fenómenos que podríamos vincular a, digamos, a la interacción oral o a la conversación. Son investigadores que piensan la didáctica de la lengua. Así que lo puedes buscar así: interaccionismo sociodiscursivo, ISD, Bronckart, y ahí vas a encontrar a estos autores. A ver si lo tengo por acá. Después les voy a pasar algunas referencias para que puedan buscarlo. Pero son escuelas bien diferentes. Y como les decía, el interaccionismo sociodiscursivo es muy, muy influyente en Brasil y en Argentina. Y muchos textos de estas corrientes están traducidos al español y al portugués por figuras de ese ámbito. Hay un librito famoso de Bronckart traducido al español. Esperen que ahora no lo encuentro, pero sí, me gustaría pasarles el título para que puedan buscar. Sí, acá está. Claro. Hay una investigadora argentina muy conocida que se llama Dora Riestra, y ella, bueno, fue dirigida por Bronckart, entonces tiene ahí un vínculo directo, y ella ha traducido un libro muy importante al español de este autor. Bueno, después se los voy a pasar por el chat para que le echen un vistazo. Gracias, Ramiro, por levantar este tema. Gracias a ti. Vamos a ir al siguiente slide, siguiente sección. Quería invitarlos e invitarlas, si les interesa sumarse a la comunidad de investigadores de lectura y escritura, a que se sumen a la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Lectura y la Escritura. ALES, ahí fíjense qué entusiasmada está nuestra guía en el PowerPoint, ¿sí? Esta es una asociación, hicimos el congreso la semana pasada, Antonio nos acompañó, que tiene 5 años de existencia. Hicimos nuestro tercer congreso. Es una organización académica y sin fines de lucro, de participación gratuita, así que no manejamos dinero, con encuentros bienales, internacionales, democrática, con elecciones regulares, con estatutos, que se centra en lectura y escritura en educación superior y contextos profesionales, con una perspectiva latinoamericanista, con representación regional, con foco en inclusión, en desarrollo, en calidad, y con una concepción de lectura y escritura informada, actualizada, situada, crítica e interdisciplinaria. Esto es un poco aburrido, pero vamos ahora a lo más entretenido. En este momento tenemos más de 1.000 socios, 1.122 socios de 38 países, y estaba revisando los datos antes de esta presentación, y hay solamente 2 socios de Bolivia. Así que, por favor, ahora mismo, entren a la web estudiosdelaescritura.org y háganse socios y socias. Insisto, es gratis, van a poder participar en esta red, les van a llegar noticias, o vayan a las redes sociales, Facebook, Twitter, y sigan a nuestra asociación. En Facebook hay miles de seguidores, no muchos miles, pero hay bastantes. Por otro lado, la asociación ALES tiene 26 universidades de Argentina, Brasil, Chile, México, España y Venezuela, que conforman una red de universidades lectoras y escritoras, y lo mismo, invito a Antonio a que luego de este evento llene los papeles con su rector o rectora para que la universidad se sume a la red ALES. También es puro beneficio simbólico y es una manera de que vayamos internacionalizando este interés
por la lectura y la escritura. Y quizás una de las cosas más concretas, materiales e interesantes, me parece, de la red ALES, es su biblioteca virtual. Si ustedes entran a estudiosdelaescritura.org van a encontrar ahí una captura, pero hay 74 volúmenes, hay revistas, hay manuales de lectura y escritura, hay investigaciones, y todos esos libros son gratuitos, de descarga gratuita, y todos ellos fueron escritos por socios de ALES. Así que a mí la parte que más me gusta, además los colores de las tapas son muy bonitos, muy estéticos, casi como un cuadro. Hicimos 3 congresos, se viene el próximo en 2 años, el último fue la semana pasada, justo en Brasil. Y nada, para hacerse socios tienen que ingresar a estudiosdelaescritura.org, completar sus datos y luego les va a llegar una confirmación. Y nada, ahí son socios, votan en las elecciones. Ahora hace poco tuvimos elecciones, yo era el presidente, ya no lo soy, así que estoy acá haciendo el duelo. Y además hicimos unos estatutos para que nunca pueda hacerlo otra vez, para evitar las reelecciones permanentes. Ya nunca más en la vida puedo ser presidente, estoy muy triste. Pero bueno, escribí el estatuto con la comunidad y no puedo decir nada. Bueno, es una manera de garantizar la participación democrática. Entonces, segunda idea que me gustaría que se llevaran: visiten la web o las redes sociales, súmense, fíjense las cosas que pasan, conéctense, y si se suman, cuando hagan un evento, pidan el auspicio a ALES, que les va a dar un peso simbólico mayor a lo que están haciendo. Antonio, este evento, por ejemplo, podría tener auspicio a ALES. Eso se vota, no es automático. El comité directivo vota si se trata de un evento de calidad, interesante y vinculado y pertinente, y en ese caso se da el aval simbólico, ¿sí? Bueno, y vamos a la última parte, que es qué sabemos sobre escritura académica en Latinoamérica. Y acá la chica no está muy contenta porque está un poco avergonzada, porque es un recorrido personal. Les pido disculpas. Lo que voy a hacer es mostrarles algunas de las cosas que yo hago, ¿sí? Con otras personas siempre, solo no las hago, pero para contarles, digamos, cuál es mi forma de insertarme en lo que les mostraba recién. Estamos haciendo un trabajo, bueno, ya lo terminamos, con Cecilia Colombi, un trabajo que nos tiene muy contento, que se llama Academic Literacy and Discourse Studies. De hecho se va a publicar en español, pero el libro tiene el título en inglés. Bueno, es un libro, un handbook de análisis del discurso, y ahí hicimos un análisis de cómo se conceptualiza hoy, en el 2021, el estudio de la lectura y la escritura, en comparación con lo que les mostré antes. Y encontramos que se investigan las enseñanzas de lectura y escritura que suceden en los estudiantes, se investigan programas e iniciativas de lectura y escritura, como decían algunos de los participantes, se investigan prácticas de lectura y escritura, se investigan, enseñanzas de profes, se investigan aprendizajes de estudiantes, procesos mentales vinculados a lectura y escritura, y productos de lectura y escritura que son típicamente textos, ¿sí? Estos son los 6 constructos que aparecen en la bibliografía como aquellos que se investigan. Y hicimos una cuantificación, y lo que encontramos, eso se va a publicar, es que lo que hoy en Latinoamérica más se investiga son enseñanzas, programas y prácticas. Y si se fijan, es el costado más sociocultural y educativo que podríamos elegir, ¿sí? Con más foco en los sujetos que enseñan, que aprenden y que usan la lectura y la escritura, y en los dispositivos de enseñanza. Entonces, lo que voy a hacer ahora es un recorrido personal con foco en estos puntos. Y por ahí también les voy a mostrar las referencias por si quieren leer alguno de estos textos. Si vamos de estos 6 elementos a programas, hicimos una investigación con Natalia Ávila Reyes, Lina Callarango y Ana Cortés Lagos, que se publicó en 2020, que es un artículo que me tiene muy, muy contento. Nos preguntamos cuál era la presencia de la escritura en perfiles de egreso de carreras, ¿sí? En este caso en Chile, en todo el sistema educativo de educación superior de Chile. Y lo que encontramos, no voy a ahondar ahora, está en el artículo, pero les cuento los resultados principales. Encontramos que la lectura y la escritura no aparecen en los perfiles de egreso, sin importar la carrera, como si un graduado de ingeniería comercial, de pedagogía en educación básica, de enfermería o de derecho, no tuviera entre sus habilidades, competencias de salida, que manejar la lectura y la escritura
disciplinar. Entonces aparecen invisibilizadas o con baja frecuencia. Y cuando sí aparecen con una concepción reproductiva y generalista, como si la escritura y la lectura fueran una cosa transversal, comunicarse bien y no comunicarse según los contextos. Bueno, esos son los hallazgos principales de este trabajo. Y este es el tipo de investigaciones que uno puede hacer con el currículum, con el diseño curricular de programas educativos generales o de lectura y escritura. En otro trabajo, que ven ahí, Science Writing in Higher Education, ese es un trabajo que se publicó en enero del 2021, ese está en inglés. Esto se vincula con lo que preguntaban algunos colegas, Mauricio y otro colega, respecto de cómo impacta lo que enseñamos, esto que les decía que es tan difícil de investigar. Nosotros lo que hicimos en este caso fue una investigación con profes de biología, ¿sí? Y usamos esta pauta de cotejo, que les comparto y está publicada, ¿sí? Que es una pauta de cotejo, es una especie de rúbrica con preguntas, en este caso de una página o una plana, con preguntas que se responden sí o no. Y la pauta de cotejo es una herramienta de autoevaluación muy potente. Entonces, nosotros les enseñamos a los estudiantes a usar esta pauta antes de escribir sus textos, ¿sí? En una intervención súper simple, en un curso de didáctica de la biología, o no, de introducción a la biología, en educación superior, ¿sí? Y lo que encontramos es que luego de esa intervención, ¿sí? En comparación con cursos donde no se hizo esa intervención, los escritos mejoraron. Entonces mejoraron en la confiabilidad de las fuentes, está en inglés, ¿no? Traduzco un poquito, mejoraron en la recuperabilidad de fuentes, mejoraron en la inclusión de figuras propias, mejoraron en las proyecciones dentro del trabajo, pero no mejoraron en errores de gramática y sintaxis. Y la aplicación que tenemos para eso es que no trabajamos ese tema, no nos interesó. Nos centramos en temas más, no a nosotros, sino a los profes de biología, les interesaba otras cuestiones. Entonces, hay dos conclusiones de este trabajo. Una es que si uno enseña escritura con algún instrumento interesante, los estudiantes escriben mejor, y lo que uno no trabaja puede que no esté no esté focalizado, no esté atendido, y por tanto no se mejore. También hay explicaciones a partir del procesamiento cognitivo. Como escritores no podemos hacer todo. ¿No les pasa eso? Que cuando están muy centrados, por ejemplo, en hacer una buena argumentación, hay falta de ortografía. Y cuando están muy centrados en que la ortografía sea potente, hay un problema de argumentación. Por otro lado, lo que encontramos también en este trabajo es que las notas mejoraron un poco, pero sobre todo, usando pauta de cotejo, los trabajos muy malos desaparecieron. La pauta de cotejo garantiza que los trabajos tengan una calidad mínima. Y eso, como profes, es muy importante, porque leer trabajos malos no queremos, y tampoco queremos que los estudiantes se frustren. En otro trabajo que está en evaluación, ahí ven el título, ¿sí? Y este es uno de mis hits, les gusta mucho a la gente esta parte. Nos pusimos a comparar desde una perspectiva más textualista, puros textos, sin hablar ni de enseñanzas, ni de aprendizaje, ni de escritores. Queríamos ver cómo se usaba el discurso en distintos ámbitos disciplinares, ¿sí? Y comparamos la escritura en la universidad entre ingenieros e ingenieras y filósofos, vamos a decir, y estudiantes de humanidades. Una de las cosas que comparamos en tesis de pregrado era el uso de la mitigación y el refuerzo. La mitigación son recursos que, digamos, negocian nuestro compromiso con la verdad de lo que decimos, como cuando decimos quizás, podría ser, tal vez, y el refuerzo, por el contrario, enfatiza nuestro compromiso. Y lo que encontramos, que esto es un resultado muy gracioso, es que los ingenieros e ingenieras refuerzan más de lo que mitigan, y los filósofos mitigan más de lo que refuerzan. Y esto es un resultado de base discursiva objetiva, digamos, en un trabajo grande que hicimos de codificación de 40 tesis. Por otro lado, también nos fijamos el uso de la primera persona, coincidente y autoral. Coincidente porque es una primera singular, las tesis están escritas por una sola persona, como cuando decimos considero, y la primera persona autoral como típica a veces en nuestros escritos como abordaremos, pero en realidad el que escribe es uno, ¿cierto? Bueno,
Y lo que encontramos, también muy divertido, es que los ingenieros, nada de primera persona, ni autoral, ni coincidente, usan la pasiva con C, la metonimia, otros recursos. La primera persona está prohibida, no hay ni una ocurrencia. Y en el caso de la filosofía, por supuesto, aparece, y sobre todo aparece la autoral. Entonces, estos resultados espero que podamos publicarlos el año que viene para que ustedes puedan leerlos y ver mayores detalles, porque además investigamos otras cuestiones. Otro tema que estudiamos, que tiene que ver con las prácticas, en un trabajo que me gusta muchísimo, que escribimos con Bárbara Mora Aguirre, tiene que ver con concepciones y expectativas de los estudiantes sobre escritura, y esto era lo que comentaba algún compañero antes sobre concepciones de escritores. Y lo que vimos, también este es un resultado que he mostrado más de una vez, quizás alguno ya lo vio, es que los estudiantes que ingresan a la universidad en nuestro estudio, respondieron casi 10.000 estudiantes, así que estos resultados son altamente representativos. 1 de cada 3, lo que ven en color naranja, 1 de cada 3 cree que comparar es mostrar coincidencias entre autores, textos, conceptos o fenómenos. Solo coincidencias. Mientras que esa concepción, que parece equivocada, desaparece en los estudiantes de tercer año y casi desaparece, hay un residuo ahí, y en los estudiantes graduados. Entonces, esto nos muestra cómo a lo largo de la carrera los estudiantes no solo escriben de otra manera, sino que también cambian sus concepciones respecto de lo que es escribir. Otro estudio que me gusta muchísimo, que lideró Natalia Ávila, y se publicó el año pasado, sobre prácticas, era una pregunta sobre cómo los estudiantes no tradicionales, de familias que no han ido a la universidad, se vinculaban con la escritura académica. Y ahí tenemos algunos testimonios muy ricos. Simón, que dice: me gustaba leer, leía mucho, cosa que acá ya no hago, porque como que están todos los textos de la universidad y las tareas, ya no puedo leer cosas para entretenerme, pero antes sí leía mucho. Keila dice: prefiero leer, aunque no tenga mucho conocimiento. Y Antonella dice: yo hago y escribo canciones, busco las melodías en YouTube y ahí lo escribo mi propia letra. Entonces lo que vemos acá es que los estudiantes no tradicionales, que normalmente son sujetos de carencia en nuestro discurso, participan en formas diversas y complejas de lectura y escritura, pero también encontramos que esos mismos estudiantes se autoestigmatizan y valoran negativamente sus competencias. No me voy a detener mucho en los ejemplos porque ya es tarde y el trabajo está publicado, lo pueden mirar. Y por último, con esto cierro y me despido, en un estudio que estamos llevando a cabo ahora, estamos buscando las relaciones entre competencias de escritura y desempeño académico. Y ahí les muestro un pantallazo de lo que estamos encontrando. Esto lo medimos a partir de una prueba de escritura. Estamos viendo que los estudiantes a los que les va mejor en una prueba de escritura son los que luego, ¿sí?, durante su primer año en la universidad también les va mejor en sus notas. Y eso es súper interesante porque es evidencia que apoya la relación entre escritura y desempeño. Un supuesto del campo, pero que no tiene todavía demasiadas evidencias fuertes para ser demostrado. Y vimos también que no se vinculaba con el desempeño, con el nivel socioeconómico, lo cual es importante porque a veces simplemente es una relación de nivel socioeconómico.